Hola, me llamo Maricel. En el 40 aniversario de bodas de mis padres, levantaron sus copas. Sonrieron y me dijeron que el mejor regalo que les podía dar era abandonar a la familia. Entonces mi padre se inclinó y dijo que no era más que una sanguijuela inútil. No discutí, simplemente salí en silencio. Lo que ellos no sabían era que el silencio puede ser más afilado que cualquier grito. Antes de empezar, dime desde dónde estás escuchando y qué hora es ahora mismo. Déjalo en los comentarios porque al final de esta historia querrás decidirlo. Si tus propios padres te trataran así, ¿qué habrías hecho? La casa olía a romero y mantequilla de limón. Como siempre cuando quería que las cosas se sintieran como amor. Había estado de pie todo el día asando cuidadosamente el salmón, tal como mamá me enseñó cuando todavía era lo suficientemente joven como para pensar que eso podría ganarme su sonrisa. Había puesto la mesa con su lino favorito, el viejo mantel de flores, el que siempre estaba deshilachado en los bordes y por el que ella se burlaba de mí por conservarlo. Aquella noche se suponía que sería diferente, no perfecta ni cálida, pero tal vez más tranquila. A las 6, la sala se llenó de risas educadas, del tipo que suenan más ensayadas que reales. Papá Carmichael estaba más erguido de lo habitual con su blazer planchado. Mamá Vespe brillaba con ese cuidado que tenía en cada fiesta, como si el centro de atención fuera para ella. Incluso en nuestro comedor suburbano de Charleston. Alrededor de la mesa estaban la prima Lori, dos vecinos de toda la vida, y la compañera de bridge de mamá, John. Me deslicé entre ellos con los platos, ofreciendo sonrisas como vendajes. Por un momento, me convencí de que todo iría bien. Serví vino, respondí alguna que otra pregunta educada e ignoré las miradas rápidas que cruzaban la mesa. Lori me sonrió amablemente, aunque ni siquiera ella detuvo la forma en que John se inclinó demasiado para susurrarle algo que hizo que mamá se riera entre dientes. Sentí que la vieja punzada volvía a subir. Pero la tragué. Aquella era su noche. Cuando papá levantó su copa, contuve la respiración. 40 años, dijo, con una voz lo suficientemente fuerte para callar el pequeño ruido de los tenedores. No todos llegan tan lejos. Hemos resistido tormentas, criado una familia y construido una vida digna de celebrar. Sus palabras deberían haberme consolado. En cambio, la forma en que me miró de reojo me dijo que pronto lamentaría estar ahí. Mamá levantó su copa después, con una sonrisa tensa como un hilo demasiado estirado. A envejecer con gracia, dijo, y a finalmente vivir sin ese tipo de cargas que te arrastran hacia abajo. Sus ojos se posaron directamente en mí y sentí el pecho apretarse. Las risas se desvanecieron en un silencio incómodo. Papá se inclinó, su voz más fría ahora. La verdad es, Maricel, dijo, que el mejor regalo que nos puedes dar esta noche es irte. Solo eres una sanguijuela inútil aferrada a esta familia. Por un momento, el choque de las copas se congeló en el aire. El tenedor de Lori quedó a medio camino de su boca. June aclaró la garganta suavemente. Los vecinos miraban su vino, fingiendo no escuchar. Sentí que se me drenaba toda la sangre del rostro. Pero forcé una pequeña sonrisa que no era mía. No dije una palabra. En cambio, puse la servilleta suavemente sobre la mesa. Disculpen, dije con voz firme, aunque las manos me temblaban. Las sillas crujieron, mientras las cabezas se giraban. Pero no miré a nadie a los ojos. Caminé despacio, hacia la cocina, mis pasos más suaves que el latido acelerado en mi pecho. En el fregadero, abrí el agua fría y sostuve mis manos bajo ella hasta que el frío entumeció mis dedos. Mi reflejo en la ventana oscura parecía un extraño, silencioso, distante. Pero en pie, tomé mi abrigo del gancho junto a la puerta trasera y me lo puse como si hubiera practicado ese momento durante años. Las risas y voces detrás de mí se desvanecieron en nada, cuando la puerta trasera se cerró con un clic. El aire frío de la noche me envolvió, me ajusté el abrigo y seguí caminando por el estrecho camino de piedra iluminado solo por la luz del porche que se apagaba detrás de mí. Me ardía la garganta. Pero no lloré, todavía no. Dentro de mi mente, un susurro avanzó, calmado, y, seguro, tal vez el silencio es más fuerte que el grito. No miré atrás, dije que no volví esa noche. En cambio, me senté en mi propia cocina, con las luces apagadas. El reloj haciendo tic-tac tan fuerte que parecía burlarse de mí. El sueño nunca llegó. Simplemente miré las baldosas desconchadas del mostrador, intentando contar cuántos años había hecho el tonto en esa casa. Al amanecer, el silencio en mi pequeña casa se sentía más pesado que los insultos que había dejado atrás. Me arrastré hasta la tetera. La llené y esperé a que el agua hirviera. El vapor subía, enroscándose contra el frío de la mañana, pero cuando serví el té, mis manos no lograban levantar la taza. El estómago se me retorcía. Demasiado tenso para aceptar consuelo. Me dije a mí misma que debía ocuparme, centrarme en algo práctico. Tal vez eso callaría el eco de las palabras de mamá.
carga, abrí el cajón de los archivos en el pasillo, pensando que revisaría algunos papeles. En el momento en que saqué la carpeta, una inquietud subió por mi columna vertebral. Los números en los estados bancarios no cuadraban. Al principio pensé que los estaba leyendo mal, pero página tras página mostraba el mismo goteo constante de dinero saliendo de mi cuenta. Cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar sospechas, pero juntas eran un río, retiros que no había hecho, cheques que no recordaba haber firmado. Me recosté con fuerza en la silla, la carpeta abierta como una herida. La voz de mi padre volvió a mí. Déjame manejar las cuentas. Maricel, solo te vas a estresar. Lo dijo con esa calma ensayada que siempre me hacía sentir como una niña, que necesitaba su guía. Y mamá sonrió y añadió, estamos en esto juntas, cariño. No te preocupes, juntas. La palabra quemaba. Caminé de un lado a otro por la pequeña cocina, mi mente sacando a la luz cada momento extraño que había dejado pasar del efectivo de emergencia que desapareció del viejo escritorio de papá después de que me lo pasó. Mamá, insistiendo en que la cocina necesitaba renovarse. Azulejos que nunca quise. Pedidos y pagados sin mi consentimiento. La burlona inclinación de cabeza de papá cuando una vez sugerí abrir una cuenta de ahorros para mí misma. Mis ojos cayeron sobre el blog junto al teléfono. Una leve hendidura en la hoja superior llamó mi atención. La levanté, entrecerrando los ojos a la luz de la mañana. Mis propias contraseñas escritas con mi letra. Excepto que, la hoja de debajo, mostraba copias débiles como si alguien hubiera presionado lo suficiente para copiarlas. Puse la mano plana sobre la encimera. Mamá, había estado aquí usando este blog probablemente sonriendo dulce, fingiendo llamar a la decoradora o pedir víveres. Se me secó la garganta. No fue un accidente. No fue un malentendido. Habían estado desviando mi vida poco a poco. Y yo lo había permitido. Por un largo momento me quedé paralizada. Luego, con cuidado, junté los estados. El bloque y un bolígrafo. Empecé a marcar cada entrada sospechosa. Mis manos más firmes de lo que esperaba. Sí pensaban que seguiría siendo su silenciosa y pequeña chivo expiatorio. Estaban equivocados, pero no fui a enfrentarles. Todavía no. Sabía que no debía pelear en su terreno sin pruebas. Necesitaría cada detalle, cada prueba. Debía estar lista. Cuando el sol de la mañana se coló por el suelo, la mesa de la cocina estaba cubierta de papeles marcados con rayas amarillas brillantes. La traición tenía una huella documental. Y por fin la estaba siguiendo. Aún así, una parte de mí quiso reír. Me llamaron sanguijuela mientras vivían a mi costa todo el tiempo. La ironía era casi demasiado amarga para tragar. Me recosté en la silla, mirando por la ventana a la calle tranquila, y fue entonces cuando escuché el aleteo del buzón afuera. El camión de correos ya se estaba alejando. Casi no reviso. Pero algo me tiró de mí. Allí, entre facturas y folletos, había un sobre con mi nombre y mi letra. Reconocí que el estómago se me hundió antes incluso de romperlo. El sobre era sencillo, sin remitente, solo mi nombre escrito con una letra inclinada que conocía demasiado bien. El sol de la tarde se extendía por el porche, atrapando el borde del papel. Y me quedé allí más tiempo del que pretendía, mis dedos rozando la solapa como si pudiera quemarme. El ya había vivido 2 puertas más abajo desde que tengo memoria. Una mujer de unos 70 años que nunca faltaba sus mañanas en el jardín. Siempre había sido amable, de ese modo que no llama la atención, solo un asentimiento cuando pasaba. Una sonrisa cuando le llevaba su periódico durante las tormentas. No recordaba la última vez que habíamos hablado de verdad, pero en el momento en que vi su letra, algo dentro de mí se suavizó. Llevé el sobre a la cocina, la casa cejía en silencio, salvo por el crujir de las tablas bajo mis pasos. Me senté en la mesa. La misma que ayer había llenado de estados bancarios y traiciones resaltadas, y abrí la solapa con manos que no parecían firmes. Sus palabras eran sencillas, escritas en cursiva amplia. He visto lo que cargas, la forma en que te encoges para dar espacio a los demás. No eres invisible y no estás equivocada. Lo leí una vez, luego otra y una tercera. Beso me apretó la garganta, pero no cayó ni una lágrima. No era compasión, era reconocimiento. Durante años me había dicho que quizá imaginaba cómo la gente me veía a través. Que tal vez no hacía lo suficiente, no daba lo suficiente, no era suficiente. Sin embargo, allí estaba alguien que había estado observando en silencio, que había notado lo que ni siquiera mis propios padres querían ver. Presioné el papel contra mi pecho y un recuerdo emergió. Tenía 26 años, sentada fuera de un seminario de posgrado, sosteniendo los formularios de retiro en mi mano. Mamá había llamado la noche anterior, llorando después del accidente de Vera, no puedes abandonarnos ahora, Maricel, te necesitamos aquí.
Mi profesor me había mirado esa mañana con una decepción tan aguda que dolía. Tienes potencial, Maricel, me dijo suavemente, no lo dejes ir. Pero yo lo dejé. Me dije que era temporal, solo hasta que las cosas en casa se calmaran. Nunca lo hicieron. Una decisión llevó a otra. Y pronto ya no perseguía mi propio futuro, sostenía el de los demás. Miré la carta de Loria hasta que las líneas se volvieron borrosas. Las palabras no borraban el pasado, pero por primera vez sentí que no estaba loca por querer más. La tarde se alargó hasta la noche. Me movía despacio, cocinando una pequeña comida que apenas tocaba. Con la carta, descansando a mi lado la encimera como una compañera silenciosa. De vez en cuando, la miraba y susurraba para mí, no invisible. Cuando cayó la noche, abrí mi viejo diario. Aquel que no tocaba desde hacía años. Páginas de garabatos y pensamientos a medio terminar. Me miraban. Deslicé la carta dentro, guardándola junto a una hoja arrancada que había escrito durante una de mis noches más oscuras. He sido eliminada de mi propia vida. Esas palabras me atormentaron entonces. Pero ahora, con la carta encima, se sentían menos como una condena y más como una advertencia. No tenía que seguir viviendo así. Cerré el diario con cuidado y lo deslicé en el cajón de mi mesita de noche, sentada en el borde de la cama. Me permití respirar por primera vez en días. No estaba lista para enfrentar a mamá y papá todavía. No mañana. No mientras seguía temblando. Pero sabía una cosa. Ya había dejado de permitir que ellos me definieran. Apagué la lámpara y susurré en la oscuridad. A la mañana siguiente. Levanté el teléfono con manos que temblaban más, por anticipación que por miedo. La voz al otro lado se presentó como Tomás Reyes, un abogado de la ciudad. Su tono era calmado, firme, de esos en los que confías instintivamente. A las 9:30 estaba sentada en su oficina, mirando una pared llena de estantes con libros cuyos lomos olían a cedro y papel viejo. La habitación era pequeña, pero no estrecha. La luz cálida entraba por las persianas y acariciaba un escritorio que reflejaba el orden meticuloso de un hombre que gustaba del control. Tomás me miró sin juzgar, solo con atención silenciosa, algo a lo que no estaba acostumbrada. No necesitas una guerra, dijo suavemente, después de que le mostré la pila de estados y formularios de seguros. Necesitas un límite que se mantenga. La frase quedó en el aire. Límites, algo que nunca me habían permitido. Extendió los documentos sobre el escritorio, su dedo recorriendo líneas de números que me revolvían el estómago. Estos retiros, dijo suavemente, son constantes, a intervalos iguales. Quien sea que lo haga ha sido cuidadoso para no levantar sospechas. Sentí que se me calentaban las mejillas. Mezcla de vergüenza y rabia. Debí haberlo visto antes. Tomás negó con la cabeza. Confiabas en las personas más cercanas a ti. Eso no es una debilidad. Eso es lo que explotaron. Revisamos las cuentas conjuntas, la escritura de la casa. Incluso mis documentos de seguro. Me explicó paso a paso cómo congelar cuentos, cómo crear un nuevo testamento, cómo establecer límites que nadie pudiera cruzar sin mi consentimiento. Cuando deslizó el primer formulario hacia mí, con la pluma descansando ordenadamente encima, el pecho se me apretó. Firmar significaba que no podía volver atrás, significaba elegirme a mí misma, quizá por primera vez en mi vida. Dudé, mirando mi nombre impreso en la parte superior de la página. Luego, lentamente, tomé la pluma. Mi mano estaba firme al firmar. Un alivio me recorrió, no ruidoso ni triunfante, sino tranquilo y sólido como la tierra bajo mis pies. En el camino a casa, el cielo se presionaba bajo y pesado, las nubes hinchándose con la amenaza de lluvia. Bajé la ventana lo justo para sentir el aire húmedo, como si el mundo llevara parte del peso conmigo. Al entrar en la entrada, noté que las cortinas de la sala de mis padres se movían, observando, esperando. Entré sin tocar, a media tarde. Llegó un golpe suave a la puerta de mi habitación. Maricel. La voz de mamá flotaba, dulce como azúcar. Abrí la puerta apenas para verla, sosteniendo una bandeja con 2 rebanadas de pan tostado quemado y una taza de té tan oscuro que parecía alquitrán. Su sonrisa era ensayada. Pensé que te vendría bien. Un poco de consuelo. No necesitamos revivirlo de la otra noche. Tomé un poco de más vino, eso es todo. Ya me conoces, bromeo cuando no debo. Sus palabras cortaron más que el insulto mismo, como si reescribir el momento lo hiciera desaparecer. La miré. La miré de verdad y me di cuenta de cuántas veces la había dejado disfrazar la crueldad con encanto. No discutí. En cambio, respiré hondo y dije, me llamaste sanguijuela, mamá. Eso no fue una broma. Su expresión titubeó, pero se recuperó rápido, soltando una risa. Oh. Vamos. No te lo tomes todo tan en serio. Esta vez no mordí el anzuelo. No me defendí. Simplemente cerré la puerta con suavidad pero con firmeza. El clic del pestillo fue más fuerte que cualquier grito. Esa noche.
Me senté en mi escritorio con el diario abierto frente a mí. Deslicé el formulario firmado ese día junto a la carta de Arya. La tinta de mi pluma se deslizaba por la página mientras escribía. Esto no es venganza. Es aire, por primera vez en años. Sentí que podía respirar. Los límites no permanecen, ocultos por mucho tiempo. Al día siguiente por la tarde, llegó la tormenta. No afuera todavía, aunque el cielo se tornaba gris, sino a través del implacable zumbido de mi teléfono. Empezó con un mensaje de voz de mi prima Rachel. Su voz era melosa pero con filo. Tu mamá dice que la estás ignorando. Eso es cruel. Maricel, ella solo ha sido buena contigo. Debes contestarle. Miré el teléfono, mi pulgar temblando sin presionar reproducir. Minutos después, otro mensaje llegó, esta vez de un número que reconocía de la iglesia, pero con quien no hablaba desde hace meses. La voz era educada, casi alegre. Pero podía escuchar el trasfondo. Solo quería saber cómo estabas. Escuché. Cosas preocupantes. Espero que no estés excluyendo a tu familia. Para cuando llegó el tercer mensaje. Ni siquiera necesité ver quién llamaba. Era mi prima Lori. Su texto decía, no puedo creer que hagas esto después de todo lo que ha hecho por ti. ¿De verdad eres tan desagradecida? ¿Desagradecida? La palabra dolió profundo, más que el pan tostado de la noche del aniversario. Todas habían dado vuelta a la historia, pintándome como la villana por atreverme a defenderme. Abajo. La cocina estallaba en ruido. Las puertas de los gabinetes se cerraban con tal fuerza que hacían vibrar los vasos. Podía oír los pasos pesados de mamá, paseando de un lado a otro, el crujir deliberado de las tablas del piso como para recordarme que estaba ahí. Que no se iría a ningún lado. Me senté al borde de mi cama, el teléfono vibrando en la mesita, de noche, y apoyé el diario en mi regazo. La pluma pesaba más que de costumbre, pero igual la posé sobre el papel. No la estoy castigando. Estoy reclamando lo que es mío. Mientras más escribía, más parecía crecer la casa. El ruido de las ollas, el tamaño exagerado. El arrastrar de sus zapatos por las baldosas. Era una actuación, una que ella había perfeccionado con los años. Una orquesta de culpa. Otro mensaje iluminó mi teléfono. Egoísta. Te arrepentirás. Sin nombre. Pero conocía el tono. Tenía las huellas de mi madre por todas partes. Por primera vez en mi vida, cerré la puerta de mi habitación con llave. No porque pensara que me haría daño físico, aunque la idea había cruzado mi mente, sino porque necesitaba un límite que pudiera ver, oír y sentir. El clic de esa cerradura fue como una línea en la arena. Un susurro que decía, ya no puedes entrar. Me apoyé contra la puerta, escuchando cómo finalmente estallaba la tormenta afuera. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. El viento aullaba contra el revestimiento de la casa. El ruido ahogaba sus pasos nerviosos abajo, mezclando su furia con la fuerza de la naturaleza. Por primera vez, no me sentí acorralada. Me sentí firme. Aún así, el peso seguía presionando. Vecinos susurrando, primos juzgando, incluso amigos que creían neutrales enviando mensajes teñidos de una preocupación pasiva. Me había convertido en la paria de la familia de la noche a la mañana. La historia ya retorcida y pasada de mano, en mano como advertencia. Y sin embargo, en ese espacio silencioso, con la lluvia contra el cristal y el pestillo firme bajo mi mano, comprendí algo. El silencio podía ser su propio escudo. No respondí a un solo mensaje. No bajé las escaleras. Simplemente escribí hasta que mi mano se acalambró, llenando página tras página, con la tinta revelando verdades que había enterrado demasiado tiempo. La tormenta seguía afuera. Pero ya no tenía miedo. Sabía que venía más. Lo sentía, en los huesos, pero esa noche había trazado una línea que no podrían borrar. Pensé que estaba preparada para los susurros, las miradas de reojo, los mensajes velados. Pero nada me preparó para lo que vi cuando el gerente del banco deslizó esos papeles sobre el escritorio. A la mañana siguiente de la tormenta telefónica, conduje al banco en silencio. La lluvia había cesado durante la noche, dejando las calles mojadas y brillantes, ese tipo de quietud que parece contener la respiración. Estacioné más lejos de lo habitual, dándome una caminata extra para calmar los nervios. Dentro, el aire olía débilmente a limpiador y papel. El zumbido de las luces fluorescentes presionando sobre la quietud. El señor Dalton, el gerente de la sucursal, me saludó con la calidez educada que siempre le conocí. Pero apenas se sentó tras su escritorio y empezó a teclear, esa calidez se tornó en algo distinto. Una especie de seriedad cuidadosa. Carraspeó, ajustó sus gafas y finalmente me miró a los ojos. Maricel, dijo, tocando los papeles. Alguien ha estado transfiriendo pequeñas cantidades regularmente, nada grande a la vez. Pero suma, más de $6,000 solo en el último año. La habitación se sintió de repente más fría. El estómago se me apretó, pero mantuve la calma en el rostro. No necesitaba que dijera quién. Ya lo sabía. ¿Puede mostrarme a dónde fue?
Mi voz me sorprendió. Firme, sin temblar como me sentía por dentro. Asintió, girando la página para que viera la cuenta de destino. Reconocí los últimos 4 dígitos, la misma cuenta conjunta que mi madre había insistido en usar para conveniencia. Su conveniencia. Le di las gracias, guardé los impresos en mi carpeta y salí al débil sol. Mis zapatos resonaban contra el pavimento. Cada paso más fuerte que el anterior. Durante años me había dicho que lo imaginaba, que quizás era descuidada. Pero allí estaba, la prueba en blanco y negro. Esa tarde, la casa estaba inusualmente tranquila cuando entré. Mamá estaba en la sala, doblando ropa en pilas ordenadas. Sus ojos se alzaron al verme con la carpeta bajo el brazo. Son los retiros, dije simplemente. Mi tono era calmado. Pero cada palabra llevaba el peso de lo que acababa de descubrir. Sus manos se congelaron a medio doblar antes de dejar caer la toalla de nuevo en la cesta. Estás exagerando. Respondió demasiado rápido. Fue para cosas que necesitábamos. Comestibles, el calentador nuevo, cosas pequeñas aquí y allá. Siempre decías que estábamos en esto juntas. Dios, Maricel, estás siendo egoísta. La palabra otra vez. Egoísta. Salió de su boca como un arma pulida por años de uso. La repetí, suavemente, casi como si la probara por primera vez. Egoísta. Luego me di la vuelta, dejándola allí con la cesta de ropa aún medio doblada. Arriba, cerré la puerta de mi habitación y giré el pestillo, firme, deliberado, no por miedo, sino por rechazo. Me senté en mi escritorio. Abrí mi diario y dejé que la pluma se moviera. Roban y aún me llaman egoísta, pero este silencio es mi respuesta. El sonido de sus movimientos abajo se volvió lejano, ahogado por el rascar de mi pluma. Por primera vez, no me sentía acorralada por sus acusaciones. La evidencia era mía. Y también el silencio que elegí, guardé los estados bancarios en el bolsillo trasero del diario, presioné la mano contra la tapa cerrada y respiré profundo. Mañana traería más tormentas. Eso lo sabía. Pero esa noche había trazado otra línea. A la mañana siguiente, al abrir el buzón, el aire estaba frío y húmedo. De ese que aún lleva el rastro de la lluvia de la noche anterior. La pequeña bandera roja sonó suavemente al bajarla y allí estaba, otro sobre sencillo. Mi nombre escrito con una letra familiar y ordenada, sin remitente. Ni siquiera esperé a entrar, de pie en el porche. Deslicé un dedo bajo la solapa y saqué una hoja doblada. Mi respiración se detuvo al ver la firma al pie. Oria Darnell. Había vivido 2 puertas más abajo desde que era niña, la mujer que siempre saludaba desde su mecedora, que me prestó azúcar una vez cuando mamá fingía que no teníamos. Su letra era cuidadosa, deliberada. He observado durante años, sin entrometerme, solo para ser testigo. He visto lo que das, la forma en que desapareces para hacer sentir mejor a los demás. No eres invisible. Y no estás equivocada. Tuve que sentarme. Los escalones de madera crujieron bajo mi peso al bajar con la carta temblando en mis manos. El pecho se me apretó, no de miedo esta vez, sino con algo raro. Reconocimiento. Las lágrimas presionaban en las comisuras de mis ojos. Pero parpadeé con fuerza, negándome a que cayeran sobre la tinta. Por primera vez, en lo que parecía una eternidad, alguien me había visto, sin que yo explicara, sin que suplicara. La leí otra vez, más despacio, dejando que cada palabra se asentara profundamente. Toda mi vida me habían dicho que era demasiado sensible, egoísta, exagerada o insuficiente. Y ahí estaba una vecina, silenciosa, observadora, diciéndome lo contrario. No estaba loca. No me lo estaba imaginando. Entré con la carta como si fuera un cristal frágil y la guardé en mi diario. Justo al lado de la página arrancada, donde alguna vez escribí desesperada, he sido eliminada de mi propia vida. Ver las 2 juntas hizo que algo cambiara en mí, como si las piezas finalmente encajaran. Al caer la tarde, decidí hacer algo pequeño, algo que para cualquiera sería ordinario. Pero para mí era monumental. Cociné solo para mí. Nada elaborado. Pollo a la parrilla, ejotes, una papa al horno. Puse la mesa para uno y por primera vez en años, saqué la servilleta bordada que mi madre se burlaba de niña, diciendo que era demasiado delicada para el día a día. La coloqué con cuidado. Alicé las arrugas con la mano y me senté. El sonido del tenedor rozando el plato fue casi ceremonial, una declaración privada de que yo también pertenecía a esa mesa. Abajo podía oírla, mi madre, caminando con pasos más fuertes, abriendo y cerrando cajones como si fueran signos de puntuación en una discusión silenciosa. Quería que saliera, que cumpliera el papel de siempre, pero no lo hice. No corrí a calmarla, a disculparme por respirar fuerte, a arreglar la ofensa invisible que ella decidió que cometí. En cambio, comí despacio, saboreando cada bocado, con la servilleta en el regazo como un escudo. Cuando terminé, lavé los platos. Me sequé las manos y volví a mi diario. Escribí, esto no es crueldad.
Es devolución. La casa crujía con sus movimientos inquietos, pero yo me sentía firme. La tormenta de manipulación que había arrasado con llamadas y mensajes ayer no podía ahogar la verdad escrita en la suave letra de Aloria. No estaba sola, me habían visto, y por primera vez eso era suficiente. Al final de esa semana, el golpe en mi puerta fue fuerte, pero no apresurado. Al abrir, un mensajero estaba allí. Su impermeable salpicado de gotas pesadas. Un sobresellado, en la mano. El cielo detrás de él era un lienzo gris, del tipo que amenaza tormenta todo el día. Entrega para Maricel Henlin, dijo. Mis dedos temblaban al firmar, no por miedo, sino por el peso de saber lo que ese sobre contenía. Cerré la puerta y me apoyé en ella un momento antes de romperlo. Dentro estaba la confirmación notariada. La escritura ahora estaba solo a mí. Nombre, las cuentas congeladas y aseguradas. Estaba hecho, legalmente irreversible. El alivio no llegó como una ráfaga, sino como un lento exhalar. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. No tardó mucho en reaccionar la casa. El puño de Vespe golpeó mi puerta no más de 20 minutos después. Has dejado claro tu punto, Maricel, ahora deshazlo. Su voz era aguda, ensayada. Como solo alguien que aún cree tener el control puede decirlo. Me puse de pie, alisando mi suéter como si tuviera todo el tiempo del mundo y abrí la puerta lo justo para que sus ojos encontraran los míos. No es un juego, Vespe. Dije en voz baja. No hay nada que deshacer. Su mandíbula se tensó. Se inclinó más cerca, bajando la voz a algo entre un siseo y una súplica. Lo lamentarás. Por un momento, casi me reí de lo predecible que era. En cambio, respondí suavemente, tal vez. Pero al menos este arrepentimiento será mío. Luego, cerré la puerta con firmeza hasta que el pestillo sonó como una puntuación. La lluvia afuera se intensificó, golpeando las ventanas. Dentro. El silencio que siguió a su retirada fue más fuerte que sus golpes. 2 días después, antes de que el sol se alzara completamente, desperté con el sonido de maletas arrastrándose por el piso de madera. No me moví, solo escuché el golpe de los cajones cerrándose de golpe. Las maldiciones ahogadas bajo la respiración de Carmichael, el roce de abrigos siendo sacados del armario. Cuando la puerta principal finalmente se cerró. No fue un portazo, fue peor, un tirón, silencioso cejido de una pausa, luego el clic del pestillo. Bajé después de que el silencio se prolongó demasiado. Se habían ido. La sala parecía medio borrada, faltaban algunos marcos de fotos, algunos cajones quedaban abiertos. Un cable de lámpara colgaba donde habían quitado la base. Pero la casa ya no se sentía violada. Ya no. Se sentía vacía de una manera que me daba espacio. Entré en la sala y coloqué de nuevo el cuadro de flores, el de mi abuela, que Vespe había escondido detrás del sofá años atrás, en la pared. Luego cambié los focos blancos y duros por luz cálida. Finalmente, coloqué la colcha de mi abuela, aquella que mi madre una vez despreció por estar demasiado gastada. Sobre el sofá. La lluvia disminuyó hasta un goteo constante mientras abría todas las ventanas una a una, dejando que el aire húmedo de la tormenta entrara. Las cortinas se hincharon y la casa pareció suspirar conmigo, exhalando los años de burlas, control y pequeños robos de dignidad. Por primera vez. El silencio no fue castigo, fue libertad. Regresé a mi diario, sentada con el peso de la colcha, aún sobre mis hombros, y escribí, la ruptura final no se siente como romperse en absoluto. Se siente como aire. Pensé que el silencio me rompería. Pero entonces, en la quietud, escuché algo nuevo. Mi propia vida. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de una manera que no había visto en años, proyectando un suave resplandor dorado sobre las paredes de la sala, tras días de lluvia intensa. El aire se sentía lavado y limpio como si la casa misma hubiera estado esperando esta luz. Me puse las botas y llevé una bandeja con plantines de lavanda y salvia al jardín. La tierra estaba húmeda y dócil. Y presioné cada plantín en su lugar con cuidado. Con cada puñado de tierra, sentí que me anclaba, enraizando mi futuro en el suelo que ahora sabía que era verdaderamente mío. Mientras me arrodillaba junto al cantero, escuché pasos pequeños sobre el camino. Miré hacia arriba y vi a las niñas Henderson, no mayores de 10 años. Con una pequeña cesta de mimbre. Una de ellas sonrió tímidamente. Mi mamá horneó. Magdalenas, dijo la más alta, ofreciendo la cesta. Ella dice que tu jardín la hace sentir valiente. Por un momento, no pude encontrar mi voz. Me apretó la garganta, no de dolor esta vez, sino de una extraña y silenciosa gratitud. Dile a tu mamá que gracias. Finalmente pude, aceptando la cesta. Eso significa más de lo que imaginas. Las niñas sonrieron y se apresuraron a irse. Su risa quedó flotando por la acera. Me senté sobre mis talones, dejando que la calidez de su bondad se filtrara en mí. El reconocimiento no siempre viene de donde uno espera.
pero a veces llega justo cuando lo necesitas. Esa tarde, puse la mesa para una, sin pretensiones. Sin esperar a nadie más, solo yo. Coloqué una vela en el centro y desplegué la vieja servilleta bordada. Sí, la misma que Vespe una vez había ridiculizado como anticuada e inútil. La alicé con cuidado sobre la mesa, sonriendo por lo bien que se veía allí. Ya no era solo un trozo de tela, era la prueba de que podía elegir lo que permanecía en mi vida. Abrí mi diario y escribí, pensé que desaparecer me rompería, pero tal vez nunca se suponía que ellos me vieran. Tal vez se suponía que yo me viera a mí misma. Mientras la vela titilaba. Sonó el teléfono, su sonido cortando la quietud. Lo dejé sonar una vez, dos, tres veces antes de contestar. Maricel, la voz de Vespe era más suave de lo que la había escuchado jamás. Frágil, insegura. La casa no se siente bien sin ti. Me recosté, la servilleta bajo mi palma me anclaba. Mi voz fue calmada, firme. No puedo volver a ser pequeña para que tú te sientas grande. Hubo silencio al otro lado, sin réplica, sin excusa, solo respiración. Dejé que la pausa se alargara, y luego colgué suavemente. Sin enojo, sin triunfo, solo paz. Más tarde, llevé una taza de té al porche. La vela aún brillaba dentro y la servilleta bordada descansaba plegada junto a mi diario. La risa de niños llegaba débil desde más abajo en la calle, llevada por la brisa. Me recosté en mi silla, inhalando el aroma de lavanda del jardín. El silencio, que antes sentía como castigo, ahora me envolvía como una manta. Ya no era vacío, era libertad. Sonreí para mí misma, cerrando los ojos, mientras la luz del sol calentaba mi rostro. Quizá el mejor regalo nunca fue irme de ellos. Fue finalmente volver a casa.